Pocas cosas producen tanto miedo como los terremotos. No se pueden detener, no se pueden predecir con exactitud y cuando comienzan pueden cambiar un país para siempre. Pero existe una pregunta que durante décadas ha alimentado películas, documentales y teorías en internet: los superterremotos. Uno de 10 en la escala de Richter que podría acabar con el mundo como lo conocemos, causando tsunamis sin precedentes y cambiar la duración de los días. ¿Todo esto es posible o es mera ciencia ficción? Hoy en Mundo al Día conoceremos la verdad de los superterremotos. Lo primero es aclarar algo. Superterremoto no es un término científico oficial. Los geólogos suelen hablar de megaterremotos o megaquakes, un nombre reservado para los terremotos más grandes del planeta. Generalmente aquellos cuya magnitud superan 8.5 o incluso 9. Pero ¿por qué una diferencia de apenas un punto parece tan importante? La respuesta nos lleva casi un siglo atrás. En la década de 1930, en el sur de California, se sufrían varios terremotos. Los científicos ya podían registrarlos con sismógrafos, pero existía un problema. Cada estación medía resultados distintos y no había una forma sencilla de comparar un sismo con otro. Fue entonces cuando apareció un joven sismólogo estadounidense llamado Charles Francis Richter. Junto con su colega, el también sismólogo Benno Gutenberg, desarrolló en 1935 un sistema que permitía asignar un único número a cada terremoto registrado. Así nació la famosa escala de Richter. En un principio, esta escala fue diseñada únicamente para medir terremotos ocurridos en California, utilizando un tipo específico de sismógrafo. Richter nunca imaginó que su método terminaría haciéndose famoso en todo el mundo. Con el paso de las décadas, la tecnología avanzó y los científicos descubrieron que la escala original tenía limitaciones cuando se trataba de medir los terremotos más grandes del planeta. Por eso, los especialistas utilizan principalmente otra herramienta conocida como escala de magnitud de momento o simplemente MW, mucho más precisa para registrar los grandes sismos. Sin embargo, el nombre de Richter quedó grabado para siempre en el lenguaje cotidiano y todavía hoy millones de personas siguen diciendo que un terremoto tuvo tantos grados en la escala de Richter. Pero pocas personas comprenden cómo funciona de verdad. Muchos creen que esta escala funciona como una regla, que un terremoto de magnitud 8 es apenas un poco más fuerte que uno de 7, pero no es así. La escala es logarítmica. Eso significa que cada número entero representa un salto enorme respecto al anterior. Un terremoto de magnitud 6 genera ondas sísmicas aproximadamente 10 veces mayores que uno de magnitud 5. Y lo más importante, libera cerca de 32 veces más energía. Si subimos otro escalón de magnitud 7 a 8, vuelve a multiplicarse por 32 y un terremoto de magnitud 9 terminará liberando alrededor de 1000 veces más energía que uno de magnitud 7. Por eso los megaterremotos son tan extraordinarios. No son simplemente terremotos un poco más fuertes, pertenecen a una categoría completamente distinta. Son eventos capaces de deformar la corteza terrestre, mover enormes masas de agua y desencadenar tsunamis que pueden cruzar océanos enteros. Aunque parezca increíble, la humanidad ya ha vivido varios megaterremotos. El más poderoso jamás registrado ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, Chile. Su magnitud fue de 9,5, la mayor medida con instrumentos modernos. La ruptura recorrió cerca de 1.600 kilómetros de falla. Fue tan grande que generó un tsunami que cruzó todo el Océano Pacífico y las olas llegaron a Hawái, Japón y Filipinas horas después. Más de 2 millones de personas quedaron damnificadas. Décadas más tarde, en 2004, otro gigante golpeó el Océano Índico. El terremoto de Sumatra alcanzó una magnitud de 9,1. No fue el movimiento del suelo el que causó la mayor tragedia, fue el tsunami posterior. Murieron cerca de 230.000 personas en 14 países y en 2011, Japón sufrió otro megaterremoto, magnitud 9,0. Ese sismo desencadenó el tsunami que provocó el accidente nuclear de Fukushima. 3 eventos que cambiaron para siempre la vida de millones de personas, pero también transformaron nuestra forma de entender el planeta. Cada uno dejó enormes cicatrices y al mismo tiempo una inmensa cantidad de información para la ciencia.
Gracias a ellos comprendimos mejor cómo se rompen las placas tectónicas, cómo nacen los tsunamis y hasta cómo un terremoto puede deformar la superficie terrestre cientos de kilómetros más allá de su epicentro. Incluso estos gigantes demostraron que un gran terremoto puede hacer vibrar todo el planeta, como si la Tierra fuera una campana gigantesca. En otras palabras, no solo cambiaron ciudades y costas, también cambiaron la geología moderna y fue precisamente gracias a todo ese conocimiento acumulado que los científicos pudieron responder una pregunta que durante décadas ha despertado la imaginación de millones de personas. ¿Existe un límite para el tamaño de un terremoto? ¿O algún día podríamos enfrentarnos a uno de magnitud 10? La respuesta del Servicio Geológico de Estados Unidos es clara: no. Y la razón tiene mucho sentido. El tamaño máximo de un terremoto depende directamente del tamaño de la falla que se rompe. Cuanto más larga sea la fractura de la corteza terrestre, más energía puede liberar. El problema es que en nuestro planeta no existe ninguna falla lo suficientemente extensa para producir un terremoto de magnitud 10. Según el USGS, para alcanzar esa magnitud sería necesaria una falla que se extendiera por una parte enorme del planeta, que simplemente no existe. De hecho, el terremoto de Chile de 1960 ya rompió una falla cercana a los 1.600 kilómetros de longitud y aún así alcanzó una magnitud de 9,5. Así que aunque solemos hablar de megaquakes, un terremoto de magnitud 10 pertenece más al terreno de la ciencia ficción que al de la geología. En todo caso, terremotos tan fuertes como los que sucedieron en Chile, Japón o Sumatra no destruyen únicamente por el movimiento del suelo. Su enorme energía desencadena otros fenómenos: tsunamis, deslizamientos de tierra, licuefacción del suelo, incendios, colapso de carreteras y en algunos casos, accidentes industriales o nucleares. Además, estos terremotos suelen ocurrir en zonas de subducción, es decir, lugares donde una placa tectónica se hunde lentamente bajo otra durante siglos. Toda esa energía queda atrapada hasta que finalmente se libera en cuestión de minutos y el resultado puede sentirse incluso al otro lado del planeta. Las ondas sísmicas de los mayores terremotos llegan a recorrer toda la Tierra y son registrados por sismómetros alrededor del mundo. Los superterremotos técnicamente sí existen. Nunca veremos uno de 10 en la escala de Richter, pero los pocos con los que la humanidad se ha enfrentado demuestran que aún así, su poder es incomparable. Son los gigantes reales de nuestra Tierra. Afortunadamente para todos nosotros, terremotos de magnitud 9 o cercana a ella son extremadamente poco frecuentes. La buena noticia es que la ciencia conoce cada vez mejor cómo ocurren. La mala es que todavía no puede decirnos cuándo llegará el siguiente. Y esto es lo más importante. No podemos controlar la fuerza de la naturaleza, pero sí podemos construir ciudades más seguras, mejorar los sistemas de alerta y estar preparados, porque cuando la Tierra decide moverse, cada segundo cuenta. Esto fue Mundo al Día. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube para más videos como este. Hasta la próxima.